El sol entraba por la ventana con una alegría que no me pertenecía, con esa luz dorada que suele anunciar días memorables. Y vaya si este lo sería. Era la mañana de la boda de mi único hijo, Mauricio. Recuerdo el murmullo de los pájaros afuera, el aroma a café recién hecho que yo misma había preparado antes de acostarme, dejándolo listo para solo calentar. Todo parecía normal, un lienzo en blanco para pintar el día más feliz de mi vida como madre. Me levanté con esa emoción apretada en el pecho, esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo una madre conoce. Caminé hacia el baño, pensando en el peinado que había elegido, un recogido elegante que había practicado por semanas, pero cuando mis dedos tocaron mi cabeza, no encontraron cabello. Encontraron una piel lisa, fría, desnuda. El grito se ahogó en mi garganta, un sonido hueco que no pudo salir. El espejo no miente, dicen, y el mío me devolvía la imagen más cruel que jamás había imaginado. No era yo, era una extraña, una mujer con los ojos desorbitados por el pánico, con el cráneo liso y brillante bajo la luz del baño. Mi cabello, mi largo cabello castaño que había cuidado con tanto esmero, simplemente no estaba. Grandes mechones yacían esparcidos por la almohada, como hojas secas caídas de un árbol moribundo. El resto se había desprendido en la ducha, una masa informe y pegajosa que se fue por el desagüe. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica, se negaba a aceptar la verdad. ¿Una enfermedad repentina? ¿Una reacción alérgica fulminante? Pero en el fondo de mi alma, una sospecha helada comenzaba a tomar forma, un nombre que me quemaba los labios pronunciar. Camila fue ella, mi futura nuera. No necesité pruebas, ni confesiones. Lo supe con la certeza visceral con la que una madre sabe cuándo su hijo está en peligro. Recordé su sonrisa afilada el día anterior, cuando me entregó un regalo especial, un set de productos de belleza de lujo para que luciera radiante en la boda. Entre ellos, un champú de una marca que yo no conocía, en una botella elegante y pesada. «Es orgánico, suegra. Lo mejor para su cabello», me dijo con esa dulzura empalagosa que siempre usaba para enmascarar su desdén. Y yo, en mi eterna ingenuidad, le agradecí conmovida, creyendo en su gesto de bondad. Ahora, el olor químico que impregnaba el baño, un aroma acre que se mezclaba con el perfume de las flores, era la prueba irrefutable de su traición. No era champú, era veneno para el alma. El impacto fue físico, una ola de náuseas y un temblor incontrolable que me recorrió de pies a cabeza. Me derrumbé en el suelo frío del baño, abrazando mis rodillas, intentando hacerme pequeña, invisible. La humillación era un monstruo que me devoraba por dentro. ¿Cómo iba a presentarme así en la iglesia? ¿Cómo iba a caminar por el pasillo, llevando a mi hijo al altar, convertida en el espectáculo de la boda? Podía oír las risas, los susurros, las miradas de lástima. Camila lo había planeado todo. No solo quería arruinar mi apariencia, quería aniquilar mi dignidad, borrarme del cuadro familiar, convertirme en una vergüenza, en un estorbo del que Mauricio tuviera que avergonzarse. Quería que yo fuera el chiste cruel de su día perfecto, la anécdota grotesca que contarían en los años venideros. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y amargas. Lloré por mi cabello perdido, sí, pero lloré más por la crueldad infinita que puede albergar el corazón humano. Lloré por mi hijo, tan ciego al monstruo, con el que estaba a punto de casarse. Lloré por mi soledad, por la ausencia de mi esposo, que jamás habría permitido que nadie me hiriera de esta manera. Sentí la vulnerabilidad de una niña perdida, despojada no solo de su cabello, sino de su lugar en el mundo. Cada lágrima era una gota de impotencia. En ese momento, en el suelo de mi baño, me sentí completamente destruida, reducida a nada más que el objeto de un odio que no lograba comprender. Era la víctima perfecta de un plan ejecutado con una precisión escalofriante. El teléfono comenzó a sonar en la sala, insistente. Seguramente era Mauricio, preguntando por qué tardaba tanto en arreglarme. No podía contestar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que la mujer de su vida me había despojado de mi identidad durante la noche? No me creería. La defendería, la justificaría, y yo quedaría como una anciana celosa y senil.
Camila había ganado. Había logrado aislarme, sembrar la duda y colocarme en una posición imposible. La rabia comenzó a bullir bajo la superficie de mi dolor. Una rabia sorda y profunda. Una rabia que no conocía. Me miré de nuevo en el espejo, a esa mujer calva y con el rostro surcado por el llanto, y vi algo más allá del desamparo. Vi una chispa, una diminuta brasa de fuego en el fondo de mis ojos. Me levanté, mis piernas aún temblorosas pero firmes. Caminé hacia mi habitación, ignorando el teléfono que seguía sonando. Abrí el viejo armario de madera, ese que olía a cedro y a recuerdos. Al fondo, debajo de mantas y sábanas viejas, había una pequeña caja de caoba. Hacía años que no la abría. Mis dedos rozaron la superficie lisa y fría. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo mucho más valioso, algo que mi amado esposo me había dejado con una advertencia profética. «Nunca vendas esto sin pensar mucho, Beatriz», me había dicho. «Un día, este pedazo de papel valdrá oro y te dará la libertad que mereces». En ese momento no entendí el alcance de sus palabras, pero ahora, en medio de la ruina de mi dignidad, comenzaban a resonar con una claridad aterradora. Ese día, mientras el mundo celebraba la unión de mi hijo con su verdugo, yo tomé una decisión. No habría escándalos, no habría confrontaciones inútiles. Mi justicia no sería un grito desesperado, sino un susurro silencioso, un plan meticuloso, tejido en las sombras. Camila quería convertirme en una mujer invisible, patética y olvidada, y yo le concedería su deseo. Me volvería invisible para ella y para mi hijo, pero no desde la debilidad, sino desde la estrategia. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa familia ostentosa y superficial podía imaginar, es que la anciana ingenua, a la que acababan de humillar, guardaba una llave que no solo abriría la puerta de mi propia jaula, sino que también tenía el poder de derrumbar el castillo de naipes que ellos llamaban vida. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la mujer calva y humillada en el suelo de un baño. Mi nombre es Beatriz Luna. Tengo 65 años, aunque hasta esta mañana sentía que mi espíritu no había envejecido ni un solo día. Soy viuda desde hace 10 años, una década que se ha sentido a la vez como un suspiro y una eternidad. Mi esposo, Ricardo, fue el ancla de mi vida, y cuando se fue, se llevó consigo una parte de mi fortaleza, o eso creía yo. Desde entonces, mi mundo se ha encogido, limitado a las 4 paredes de esta casita que construimos juntos, un hogar lleno de recuerdos en cada rincón, en cada fotografía que amarillea en las paredes. Mi vida transcurre entre el cuidado de mis geranios, la lectura de novelas que me transportan a otros mundos y las conversaciones con Sofía, mi vecina, la única persona que conoce las grietas de mi alma. Mi vida es modesta, sencilla. Sobrevivo con una pensión que apenas alcanza para cubrir lo esencial. Un recordatorio constante de las estrecheces económicas que siempre han formado parte de mi realidad. Pero nunca me he quejado. Aprendí a encontrar la riqueza en las cosas simples, en el sabor de un pan recién horneado, en el calor del sol en mi pequeño patio, en la risa de un niño que pasa por la calle. Siempre he sido una mujer de naturaleza tranquila, quizás demasiado confiada. Mi mayor defecto, y también mi mayor virtud, ha sido siempre mi corazón. Un corazón que ama sin medida, que perdona con facilidad y que, por desgracia, a menudo es ciego a la maldad que se esconde detrás de una sonrisa bonita. Este amor incondicional, especialmente el que siento por mi hijo, Mauricio, ha sido mi brújula y, como descubrí hoy, también mi talón de Aquiles. La gente suele verme como una mujer frágil, una abuelita dulce e inofensiva, y en gran parte lo soy. Me asustan los conflictos, evito las confrontaciones y prefiero ceder antes que entrar en una discusión. He pasado la mayor parte de mi vida poniendo las necesidades de los demás por delante de las mías, creyendo que en eso consistía el amor verdadero. Sacrifiqué sueños, pospuse anhelos y silencié mis propias opiniones para mantener la paz, para construir un hogar armonioso. Pero que nadie se equivoque. Debajo de esta capa de aparente docilidad hay una roca forjada en las dificultades, en las noches en vela cuidando a un hijo enfermo, en la soledad de la viudez.
en la lucha diaria por salir adelante con dignidad. Es una fuerza silenciosa, una resiliencia que ni yo misma sabía que poseía hasta hoy. Mi rutina es un ritual predecible. Me levanto con el sol, atiendo mi jardín como si cada flor fuera una de mis posesiones más preciadas. El contacto con la tierra me enraiza. Me recuerda que todo ciclo tiene su fin y su renacimiento. Luego, preparo un desayuno frugal y paso horas leyendo. Los libros han sido mis compañeros más leales, mis maestros y mis refugios. Por la tarde, Sofía suele venir a tomar un té y nuestras conversaciones son el bálsamo para la soledad. Hablamos de todo y de nada, de las noticias, de las recetas, de los recuerdos. Ella es la hermana que nunca tuve, la guardiana de mis secretos más íntimos. Es una rutina sin sobresaltos, una vida tejida con hilos de costumbre y afecto, un pequeño universo que hoy ha sido sacudido hasta sus cimientos por un acto de crueldad inimaginable. Ser viuda a los 55 años te obliga a reinventarte. Cuando Ricardo murió, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Él era mi compañero, mi confidente, el hombre que me hacía reír incluso en los peores momentos. Aprender a vivir sin él fue la lección más dura de mi vida. Tuve que aprender a arreglar un grifo que goteaba, a entender las facturas, a tomar decisiones importantes sola. Cada pequeño logro era una victoria agridulce. Me volví más independiente por necesidad que por elección. Sin embargo, una parte de mí siempre se sintió incompleta, como si cojeara por la vida. Esa vulnerabilidad, esa sensación de estar sola frente al mundo, fue el terreno fértil que Camila supo explotar con tanta maestría para su retorcido plan. Mi mayor orgullo, y ahora, mi más profunda preocupación, es mi hijo Mauricio. Desde que nació, ha sido el sol alrededor del cual ha girado mi universo. Por él he luchado, he sacrificado y he amado sin límites. Lo veo, y todavía recuerdo al niño pequeño de rodillas raspadas que corría a mis brazos en busca de consuelo. Quizás ese es mi error, seguir viéndolo como un niño indefenso y no como el hombre que es, un hombre capaz de tomar sus propias decisiones, incluso la de elegir a una mujer que desprecia a su madre. Mi amor por él me ha vuelto ciega, me ha hecho justificar sus ausencias, perdonar sus olvidos y aceptar a Camila en mi vida, a pesar de la frialdad que siempre sentí en su mirada. Siempre pensé que mi amor sería suficiente para protegerlo, pero nunca se me ocurrió que quizás era yo quien necesitaba protección. La ingenuidad no es una virtud cuando te convierte en presa fácil. He pecado de ingenua toda mi vida. Siempre he creído en la bondad inherente de las personas. He dado segundas oportunidades a quien no las merecía y he confiado en palabras vacías. Esta cualidad, que en un mundo ideal sería una bendición, en el mundo real se ha convertido en mi mayor debilidad. Camila leyó mi carácter como un libro abierto. Vio mi deseo de agradar, mi miedo al rechazo y mi devoción por Mauricio. Y usó cada una de esas facetas en mi contra. Me manipuló con falsos halagos, me aisló con mentiras sutiles y finalmente me atacó en mi punto más vulnerable, mi autoestima. La lección de hoy es dolorosa, pero necesaria. El mundo no es el lugar amable que yo creía, y a veces, para sobrevivir, hay que aprender a desconfiar. A pesar de todo el dolor que siento ahora mismo, hay una parte de mí que se niega a ser destruida. Es la misma parte que me ayudó a superar la muerte de mi esposo, la que me dio fuerzas para criar a mi hijo sola, la que me hace levantarme cada mañana y encontrar belleza en un mundo que a menudo es gris. Es la herencia de mi madre, una mujer fuerte y luchadora que siempre me decía: Beatriz, puedes doblarte con el viento, pero nunca dejes que te arranque de raíz. Hoy, el viento ha soplado con la fuerza de un huracán. Me ha despojado de mis hojas y me ha dejado desnuda, pero mis raíces, esas raíces profundas y fuertes, siguen intactas. Y desde esas raíces, desde ese lugar oculto y poderoso, es desde donde voy a empezar a crecer de nuevo. Me pregunto cuántas mujeres como yo han sido silenciadas, humilladas, hechas a un lado por aquellos a quienes más amaban. ¿Cuántas han visto sus sacrificios convertidos en cenizas por la ingratitud y la crueldad? Mi historia, aunque parezca extraordinaria en su vileza,
Es el reflejo de muchas otras historias anónimas. El dolor que siento hoy no es solo mío, es el de todas ellas. Pero a diferencia de muchas, yo tengo una oportunidad. Un viejo trozo de papel guardado en una caja de caoba. Un secreto que puede cambiarlo todo. La Beatriz que se derrumbó en el suelo del baño esta mañana ha muerto. Y de sus cenizas, una nueva Beatriz está empezando a nacer. Una que no pedirá respeto, sino que lo exigirá. La vida me ha puesto en una encrucijada terrible, un lugar de desolación y vergüenza. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una elección emerge. Puedo quedarme aquí, llorando mi desgracia y permitiendo que la maldad de otros defina mi futuro. O puedo usar este dolor como combustible, como el catalizador para una transformación que nunca creí posible. Y mientras sostengo esa pequeña caja de madera en mis manos, temblorosas, siento una extraña calma. Por primera vez en muchos años, no estoy pensando en lo que Mauricio necesita o en lo que Camila quiere. Estoy pensando en mí. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy sola en esto. El centro de mi universo siempre ha sido él, mi hijo, Mauricio Luna. Un hombre bueno. O al menos eso es lo que me he repetido durante años como un mantra. Es arquitecto, exitoso, con un futuro brillante por delante. Desde que su padre murió, sentí que mi deber era protegerlo doblemente, ser su escudo contra las tristezas del mundo. Me dediqué a él en cuerpo y alma, aplaudiendo sus logros como si fueran míos, justificando sus errores con la ceguera del amor maternal. Quizás lo amé demasiado, o de la manera equivocada. Le di todo lo que tenía, y más, sin pedir nada a cambio, creyendo que la gratitud era una consecuencia natural del amor. No vi que al protegerlo de todas las tormentas, lo dejé sin defensas, contra huracanes como Camila. Y luego está ella, Camila Herrera, la mujer que hoy se convertirá en mi nuera, la arquitecta de mi ruina. A simple vista, es la encarnación de la perfección, bella, elegante, con una sonrisa que podría desarmar ejércitos. Pero detrás de esa fachada de porcelana se esconde un alma fría y calculadora. Proviene de una familia adinerada, y el dinero es el único idioma que realmente entiende y respeta. Ve el mundo como una escalera social que debe trepar a cualquier costo. Y mi hijo, con su prometedora carrera, es simplemente el peldaño más importante de su ascenso. Su motivación es tan transparente como el cristal. Quiere control absoluto. Control sobre Mauricio, sobre sus finanzas, sobre la imagen de familia perfecta que quiere proyectar. Y en ese proyecto yo soy una pieza discordante, un recordatorio de un pasado humilde que ella se esfuerza por borrar. Desde el primer día que Mauricio me la presentó, sentí una corriente de aire frío. No fue nada explícito, nada que pudiera señalar con el dedo. Fue la forma en que su mirada recorrió mi modesta sala de estar, con un análisis rápido y despectivo. Fue el comentario sutil sobre mi vestido. ¡Qué estilo tan clásico, Beatriz!, que sonaba más a anticuado que a elegante. Fue la manera en que apartaba la mano de Mauricio cuando él intentaba abrazarme frente a ella, como si mi afecto fuera una mancha en su impecable novio. Eran pequeñas agujas de hielo, pinchazos constantes diseñados para minar mi confianza, para hacerme sentir pequeña, insignificante, fuera de lugar en la nueva y brillante vida de mi propio hijo. Y yo, por no crear un conflicto, por no poner a Mauricio en una posición incómoda, me tragué cada una de esas ofensas con una sonrisa. La relación nunca mejoró. Simplemente, la hostilidad se volvió más sofisticada. Recuerdo una Navidad, hace 2 años. Yo había pasado semanas tejiendo un suéter para Mauricio, con la lana de mejor calidad que mi escaso presupuesto me permitió comprar. Puse en cada punto todo mi amor. Cuando se lo entregué, Mauricio me abrazó conmovido. Pero Camila, con una risa ligera, dijo: «Ay, mi amor, qué detalle tan artesanal. Pero no creo que combine con tus trajes de diseñador, ¿verdad?». Lo dijo como una broma, pero la intención era clara. Mis regalos, mi afecto, mi mundo, no eran lo suficientemente buenos para él. Mauricio, incómodo, guardó el suéter en una bolsa y nunca más lo volví a ver. Esa noche entendí que mi lucha no era contra una mujer,
sino contra un sistema de valores donde el amor no se mide en afecto, sino en etiquetas y precios. Su objetivo siempre fue claro: aislarme. Creó una barrera invisible pero infranqueable entre mi hijo y yo. Los almuerzos de domingo se volvieron esporádicos, reemplazados por compromisos sociales importantes. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, a menudo interrumpidas por la voz de Camila de fondo, recordándole alguna tarea urgente. Empezó a tomar todas las decisiones, desde la decoración de su nuevo apartamento hasta las vacaciones que tomaban, siempre a lugares exóticos y caros, a los que yo, por supuesto, no podía ser invitada. Sutilmente me convirtió en una obligación, en una carga emocional y social. Hizo que Mauricio sintiera que atenderme era un acto de caridad, no de amor filial. Y poco a poco, él empezó a creérselo, distanciándose cada vez más del niño que yo había criado. El dinero siempre fue el arma principal en su arsenal de humillaciones. Sabía de mis dificultades económicas y disfrutaba restregándome su opulencia. Hablaba sin cesar de sus viajes a Europa, de las marcas de lujo que compraba, de los restaurantes exclusivos que frecuentaba. Una vez, me invitó a almorzar a uno de esos lugares donde los precios del menú me parecieron un error de imprenta. Insistió en que pidiera lo que quisiera, un gesto de falsa generosidad. Cuando me negué, diciendo que no tenía hambre, ella sonrió y le dijo al camarero: «Tráigale una ensalada simple. A mi suegra le gustan las cosas sencillas, ¿verdad?». Me sentí como una mendiga a la que le tiran una limosna. Quería que yo entendiera mi lugar en su nuevo orden mundial. Yo era la pobre, la anticuada, la que no pertenecía. Nunca se trató de celos, como Mauricio alguna vez sugirió cuando tímidamente intenté expresar mi malestar. No eran los celos de una madre por la mujer que le robó a su hijo. Era algo mucho más profundo y oscuro. Era una lucha de poder. Camila no podía soportar la idea de que alguien más tuviera influencia sobre Mauricio, especialmente una influencia basada en el amor incondicional y en una historia compartida que ella nunca podría igualar. Mi mera existencia era un recordatorio de que Mauricio tenía raíces, un pasado que no encajaba con la narrativa de éxito y sofisticación que ella quería construir. Para tener control total, no necesitaba simplemente alejarme. Necesitaba destruirme, anularme, convertirme en un recuerdo vergonzoso en la mente de mi hijo. Y así, llegamos a hoy. El acto de raparme el cabello no fue un impulso de maldad repentina, fue la culminación de años de estrategia, el movimiento final de una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Fue su declaración de victoria, su forma de decirme: «Se acabó, gané, ahora no eres nadie». Quería asegurarse de que en el día más importante de su vida, yo no fuera la madre orgullosa del novio, sino un objeto de lástima y burla, una figura grotesca y calva que confirmaría ante todos los invitados lo que ella siempre había querido proyectar, que yo era un ser inferior, una reliquia del pasado que ya no tenía cabida en su brillante futuro. Pero subestimó algo fundamental, subestimó el poder de una madre a la que le han arrebatado todo, excepto la voluntad de luchar por su propia dignidad. Para que entiendan la profundidad de la herida de hoy, tienen que entender la geografía de mis cicatrices, de mis sacrificios. Durante más de 40 años, fui profesora de escuela primaria en una institución pública del barrio. Mi vida transcurrió entre tizas, pizarrones y el murmullo constante de niños aprendiendo a leer y escribir. Amaba mi trabajo. Encontraba un propósito sagrado en enseñar a esos pequeños de familias humildes, en darles la herramienta más poderosa de todas, el conocimiento. Pero era un trabajo mal pagado, un esfuerzo titánico que rara vez se veía recompensado con algo más que el cariño de mis alumnos. Mis días no terminaban cuando sonaba la campana de salida. Continuaban en casa, en la mesa de la cocina, bajo la luz de una lámpara solitaria, corrigiendo cuadernos hasta la madrugada. Mi sueño era simple: que mi hijo no tuviera que luchar tanto como yo. Cada centavo que ganaba tenía un destino claro: Mauricio. Recuerdo las noches en que me quedaba sin cenar, diciendo que no tenía hambre, para que él pudiera repetir su plato. Recuerdo los inviernos en que remendaba mi único abrigo una y otra vez
para poder comprarle a él las botas nuevas que necesitaba para no pasar frío. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, son el mapa de mi esfuerzo. Están ásperas por el jabón de lavar la ropa a mano, callosas por las horas de costura para arreglar sus pantalones rotos, marcadas por el calor del horno donde preparaba pasteles para vender y conseguir un dinero extra. Cada una de mis renuncias era un ladrillo en el edificio de su futuro. Nunca lo vi como un sacrificio, sino como la forma más pura de mi amor. Cuando Mauricio decidió que quería ser arquitecto, mi corazón se llenó de orgullo, pero también de pánico. ¿Cómo iba a pagar una carrera tan cara con mi miserable sueldo de maestra? La universidad privada era un sueño inalcanzable, pero una madre no conoce la palabra imposible cuando se trata de un hijo. Dupliqué mis esfuerzos. Empecé a dar clases particulares por las tardes. Limpiaba casas los fines de semana. Mi cuerpo me pedía a gritos un descanso que yo no podía darle. El agotamiento se convirtió en mi estado natural, un zumbido constante en mis oídos. Veía a mis amigas comprarse un vestido nuevo, irse de vacaciones a la playa, y yo solo pensaba en la siguiente matrícula, en el siguiente libro de texto que Mauricio necesitaba. Mi vida se puso en pausa para que la suya pudiera empezar. Pero ni con todo ese esfuerzo era suficiente. El costo de la carrera era un monstruo que amenazaba con devorar nuestros sueños. Y entonces tomé la decisión más difícil. Mi madre, al morir, me había dejado sus joyas. Un pequeño collar de perlas, unos pendientes de oro y un anillo con una diminuta esmeralda. No tenían un gran valor material, pero su valor sentimental era incalculable. Eran mi único vínculo tangible con ella, el tesoro que guardaba en una cajita de música. Una tarde, con el corazón roto en 1000 pedazos, caminé hasta la casa de empeños del centro. Recuerdo el frío del mostrador de cristal, la mirada indiferente del tasador. Salí de allí con un fajo de billetes en la mano y un vacío inmenso en el Siam's alma. Esa noche, cuando Mauricio llegó a casa, le entregué el dinero. «Para tu matrícula, mi amor», le dije sonriendo para que no viera las lágrimas que me quemaban los ojos. Él nunca preguntó de dónde había salido ese dinero. Era joven, estaba absorto en sus propios sueños y ambiciones. Simplemente lo aceptó, me dio un beso en la frente y siguió adelante, sin ser consciente del pedazo de mi historia que acababa de entregarle. Y yo no se lo dije. No quería que sintiera culpa. No quería que mi sacrificio fuera una carga para él. Para mí, era suficiente verlo feliz, verlo avanzar, verlo convertirse en el hombre exitoso que es hoy. Cada plano que dibuja, cada edificio que diseña, tiene en sus cimientos el brillo de las perlas de mi madre, la luz de la esmeralda de su anillo. Él construyó su carrera sobre mis recuerdos, sobre el último vestigio de mi propia herencia familiar. Y parece que lo ha olvidado. El contraste entre lo que di y lo que hoy recibo es un abismo que me parte el alma. Le di mi juventud, mi salud, mis sueños, la herencia de mi madre. Y a cambio, recibo una cabeza rapada, la humillación pública, el desprecio de la mujer que él eligió para compartir su vida. Me pregunto si alguna vez, en estos años de éxito y opulencia, Mauricio se ha detenido a pensar en el camino que lo llevó hasta aquí. Si recuerda a la madre que llegaba a casa con las manos manchadas de tiza y el cansancio dibujado en el rostro, pero siempre con una sonrisa para él. Si recuerda el sabor de los pasteles que ella horneaba para vender, el tacto de la lana del suéter que ella tejió para él, o si esos recuerdos, como las joyas de mi madre, han sido vendidos al mejor postor. Camila, con su desprecio por mi vida sencilla, no tiene idea de la fuerza que se necesita para vivir una vida así. Ella nació en la abundancia. Nunca le ha faltado nada. No conoce el sabor del miedo a no llegar a fin de mes, la angustia de ver a un hijo enfermo y no tener dinero para las medicinas. Ella ve mi modestia y la confunde con fracaso. No entiende que mi mayor riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en la satisfacción de haber criado a un hombre de bien, o al menos a quien yo creía un hombre de bien. Ella desprecia los cimientos porque solo le importa la fachada del edificio, el lujo del ático, y no se da cuenta de que un edificio sin cimientos sólidos, tarde o temprano, se derrumba.
Mis sacrificios no fueron una inversión esperando un retorno. Fueron actos de amor puro, incondicional. Pero el amor, para sobrevivir, necesita ser regado con un mínimo de gratitud, de respeto. Y eso es lo que me han negado. Me han tratado como un mueble viejo que ya no combina con la nueva decoración. Un objeto que se arrincona, se esconde y finalmente se despoja de su último adorno para que no desentone en la fiesta. Me pregunto si Mauricio, cuando me vea hoy, sentirá algo, una punzada de culpa, un eco de remordimiento, o si su corazón ya ha sido completamente colonizado por la ambición y la frialdad de Camila. Esta mañana, al tocar mi cabeza lisa, no solo sentí la pérdida de mi cabello, sentí el peso de cada renuncia, de cada sacrificio no reconocido. Fue como si 4 décadas de abnegación se hubieran materializado en esa imagen grotesca del espejo. Era el pago final por una vida de entrega, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue el espíritu, sino las cadenas de la abnegación ciega, de la espera paciente por un reconocimiento que nunca llegaría. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida construyendo el futuro de otra persona, y que ya era hora, aunque fuera tarde, de empezar a construir el mío. Así que no, mi dolor no es solo por el cabello, es por las joyas vendidas, por las noches sin dormir, por los sueños aplazados, por un amor entregado a manos llenas que me ha sido devuelto en forma de la más cruel de las humillaciones. Es la dolorosa constatación de que di perlas y he recibido a cambio piedras. Pero lo que ellos no saben es que una de esas piedras, la que mi esposo me dejó, la que he guardado en secreto durante tanto tiempo, no es una piedra cualquiera, es una piedra angular, y con ella voy a construir mi nueva casa, una fortaleza donde ninguna humillación pueda volver a alcanzarme, y lo haré sola, para mí. En medio de este torbellino de dolor y rabia, mi mente se aferra a un recuerdo, a una conversación lejana que resurge ahora con la fuerza de una revelación. Fue una tarde gris, poco antes de que mi Ricardo se fuera, para siempre. Estaba sentado en su sillón favorito, con una manta sobre las piernas y la mirada perdida en el jardín. Sostenía en sus manos un sobre amarillento. Me llamó, y con una voz debilitada por la enfermedad, me hizo una última petición. «Beatriz, mi amor», me dijo, «esto es para ti. No es mucho, apenas un trocito de tierra olvidado en las afueras. Pero prométeme algo». Tomó mi mano, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una lucidez profética. «Nunca vendas esto sin pensar mucho. Guárdalo. El mundo cambia. La ciudad crece. Un día, este pedazo de tierra inútil valdrá oro. Será tu seguridad, tu libertad». Yo, en ese momento, apenas presté atención al contenido del sobre. Mi único pensamiento era el miedo a perderlo. Asentí. Le prometí lo que me pedía y guardé el documento en el único lugar que me pareció adecuado. Mi caja de tesoros. Es una vieja caja de madera de sándalo que Ricardo me regaló en nuestro primer aniversario. No contiene objetos de valor monetario, sino fragmentos de nuestra vida juntos. Dentro, junto a la escritura de ese terreno, yacen las cartas de amor que me escribió cuando éramos novios. Una concha marina de nuestro primer viaje al mar. El primer mechón de cabello de Mauricio. La escritura se convirtió en una reliquia más. Un papel sepultado bajo el peso de recuerdos mucho más preciosos. Para mí, su valor no estaba en la tierra que representaba, sino en que era el último regalo de mi esposo, su última preocupación por mi bienestar. El terreno en sí era insignificante en aquel entonces. Un pequeño lote comercial en una zona industrial abandonada. Un lugar al que la gente se refería como el fin del mundo. Recuerdo haber ido a verlo una sola vez con Ricardo, años antes. Era un descampado polvoriento, rodeado de fábricas cerradas y almacenes con los cristales rotos. «¿Para qué compramos esto?», le pregunté, sin entender su visión. Él sonrió con esa paciencia infinita que tenía y me dijo: «Las ciudades son organismos vivos, Betty. Crecen, se expanden. Lo que hoy es un suburbio olvidado, mañana puede ser el corazón de un nuevo centro». Yo no lo entendí, pero confié en él, como siempre. Después de su muerte, la existencia de ese terreno se desvaneció en el fondo de mi mente.
un detalle administrativo sin importancia frente al inmenso vacío de su ausencia. Nadie más sabe de su existencia. Mauricio era apenas un adolescente cuando su padre lo compró, y nunca mostró interés en los negocios raros de su padre. Para él, y por lo tanto para Camila, mi patrimonio se reduce a esta pequeña casa y a mi escasa pensión. Soy, a sus ojos, completamente dependiente, una carga que deben gestionar. Esta ignorancia, que antes me entristecía, ahora se ha convertido en mi mayor ventaja estratégica. Mi vulnerabilidad es un disfraz. Mientras ellos me ven como una anciana desvalida y sin recursos, yo poseo, sin que lo sepan, una carta oculta, un as en la manga que mi amado Ricardo, con su increíble visión de futuro, dejó para mí. Aún no sé exactamente cuánto vale, ni qué haré con él, pero su sola existencia es un bálsamo, una promesa de que no estoy tan indefensa como parezco. A lo largo de los años, he oído rumores, noticias sueltas en el periódico local sobre la expansión de la ciudad hacia esa zona, nuevos centros comerciales, proyectos residenciales de lujo, un nuevo distrito financiero. La ciudad, tal como predijo Ricardo, se ha estirado, y ese fin del mundo se ha convertido poco a poco en un punto neurálgico del desarrollo urbano. Las viejas fábricas han sido demolidas para dar paso a modernos rascacielos, pero yo, inmersa en mi pequeña rutina, en mis propias estrecheces, nunca conecté esas noticias con mi polvoriento pedazo de tierra. No fui consciente de que, mientras yo envejecía y me sentía cada vez más invisible, mi secreto silencioso estaba floreciendo, acumulando un valor que ni en mis sueños más locos podría haber imaginado. Así que, mientras me preparo para afrontar el día más humillante de mi vida, sostengo en mi mente la imagen de esa vieja escritura. No es solo un documento legal, es el legado de Ricardo. Es su amor convertido en una fortaleza para mí. Es la prueba de que él sigue cuidándome, incluso desde el más allá. Camila cree que me ha quitado todo, que me ha dejado sin nada, pero se equivoca. Me ha quitado el cabello, me ha herido el orgullo, ha intentado robarme la dignidad, pero no puede quitarme lo que no sabe que poseo. Ese terreno olvidado, esa promesa de mi esposo, es ahora mi ancla y mi arma. Y con él, no solo voy a reconstruir mi vida, voy a demostrarles a todos, y sobre todo a mí misma, que el valor de una persona no se mide por lo que se ve, sino por los tesoros que guarda en secreto. Fui a la boda. No podía no ir. Eso habría sido concederle a Camila una victoria demasiado fácil y habría preocupado a Mauricio de una forma que aún no estaba lista para manejar. Encontré en el fondo de mi armario un viejo pañuelo de seda, uno que Ricardo me había regalado, y me lo anudé en la cabeza con la mayor dignidad que pude reunir. Al llegar a la iglesia, la mirada de Camila fue un dardo envenenado. No había sorpresa en sus ojos, sino un triunfo mal disimulado, una satisfacción cruel que me heló la sangre. «Suegra, qué valiente al venir así», me dijo en un susurro, lo suficientemente alto para que los invitados más cercanos oyeran. «Debe ser terrible lo que te ha pasado». Su falsa compasión era más hiriente que un insulto directo. Durante toda la ceremonia, sentí las miradas clavadas en mi nuca. Escuché los murmullos. Me convertí en lo que ella quería, el eclipse que oscurecía su sol. Los días que siguieron a la boda fueron un descenso a un nuevo nivel de infierno. Mauricio me llamó, su voz teñida de una preocupación superficial. «Mamá, Camila me contó lo de tu problema. Dice que es por el estrés. Deberías cuidarte más. Quizás ver a un médico». Ella ya había sembrado su versión de la historia. Yo era una anciana senil cuyo cuerpo se descomponía por el estrés, probablemente por los celos de su boda. Intenté insinuar la verdad, decirle que había sido su champú, pero mi voz temblaba y las palabras no salían. ¿Cómo competir con la seguridad y la elocuencia de Camila? Él la defendió inmediatamente. «Mamá, por favor, no culpes a Cami. Ella solo ha intentado ser amable contigo. Está muy preocupada». En ese momento comprendí que mi hijo ya no era mi aliado. Era el soldado de un ejército enemigo. Camila, envalentonada por su éxito, intensificó su campaña de acoso psicológico. Empezó a llamarme casi a diario con el pretexto de
cuidarme. Sus conversaciones eran una tortura sutil. ¿Cómo sigue tu cabecita, suegra? ¿Necesitas que te compre algún gorrito para que no pases frío? Cada palabra era un recordatorio de mi humillación. Un par de semanas después de la boda, organizaron una pequeña reunión en su casa con la familia de ella. Insistió en que fuera. Al llegar, su madre me miró con una mezcla de lástima y asco. Camila, en medio de la sala, anunció con una sonrisa radiante: «Quería pedirles a todos que sean comprensivos con mi suegra. Está pasando por un momento muy delicado de salud y ha perdido todo su cabello. Pero la queremos igual, ¿verdad?». Me exhibió como un trofeo de caza, una rareza para su circo privado. La manipulación se extendió a mis finanzas. Con la excusa de mi supuesta fragilidad mental, Camila le sugirió a Mauricio que deberían ayudarme a gestionar mi dinero. «Ella ya está mayor, mi amor», le oí decir a través del teléfono, sin saber que yo estaba al otro lado de la línea. Con su estado, podría empezar a olvidar pagar las cuentas o ser estafada. Deberíamos hacernos cargo de su pensión, solo para asegurarnos de que esté bien. La audacia de su plan me dejó sin aliento. No solo quería destruirme emocionalmente, sino también despojarme de mi última pizca de independencia. Querían convertirme oficialmente en una niña, en una incapaz que necesitaba de su tutela. Mauricio, como siempre, se dejó convencer. «Mamá, es por tu bien», me dijo en su siguiente visita, con un tono que intentaba ser tranquilizador, pero que solo destilaba condescendencia. Comencé a sentirme prisionera en mi propia casa. Sus visitas sorpresas se hicieron frecuentes. Camila entraba sin llamar. Recorría las habitaciones con la mirada crítica de un inspector de sanidad, señalando el polvo en un mueble o una grieta en la pared. «Esta casa se está viniendo abajo, Beatriz. Es demasiado grande y vieja para ti sola. Deberías considerar venderla e irte a un asilo. Digo, a una residencia para mayores. Estarías más cuidada». Cada visita era un asalto, una forma de decirme que mi mundo, mi hogar, mi vida entera, era inadecuada. Quería desarraigarme, quitarme mi último refugio, el lugar donde estaban anclados todos mis recuerdos con Ricardo. Quería borrarme del mapa por completo, y lo estaba haciendo ladrillo a ladrillo, humillación a humillación. El desprecio se volvió cada vez más descarado. En una comida familiar, uno de los sobrinos pequeños de Camila, un niño de unos 5 años, me señaló y preguntó en voz alta: «¿Por qué esa señora no tiene pelo?». Antes de que pudiera responder, Camila se rió y dijo: «Es porque no se comió todas sus verduras, cariño. Es lo que pasa cuando te portas mal». Todos en la mesa rieron, una risa incómoda y cómplice. Mauricio no dijo nada, solo bajó la mirada a su plato, como si la escena no tuviera nada que ver con él. En ese momento sentí una soledad tan profunda, tan vasta, que me ahogaba. Estaba completamente sola, rodeada de gente que o bien disfrutaba de mi dolor o era demasiado cobarde para defenderme, mi propio hijo incluido. La manipulación alcanzó su punto álgido cuando intentaron quitarme a mi única aliada, mi vecina Sofía. Camila empezó a esparcir rumores en el barrio. Le dijo a la esposa del panadero que yo estaba perdiendo la cabeza, que inventaba historias y que Sofía, en lugar de ayudarme, me mal aconsejaba. Quería aislarme por completo, cortar mi única línea de apoyo emocional. Un día Sofía vino a verme con los ojos llenos de preocupación. «Beatriz, ¿estás bien? Me han llegado unos comentarios muy extraños». Le conté todo, cada detalle de la crueldad de Camila. La indignación en el rostro de Sofía fue mi salvación. «Esa mujer es una víbora», dijo con una firmeza que me devolvió el aliento. «Pero no te preocupes, no estás sola en esto. Vamos a luchar juntas». Hubo un incidente particularmente cruel que recuerdo, con una claridad dolorosa. Era mi cumpleaños. Mauricio y Camila llegaron con un regalo. Era una caja grande y elegante. Al abrirla encontré una colección de pelucas. Había de todos los colores y estilos. Rubias, pelirrojas, con rizos, lisas. Eran pelucas baratas, de aspecto sintético y brillante, como las que se usan en un disfraz. «Para que puedas variar un poco, suegra», dijo Camila con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Y así no tienes que llevar siempre ese pañuelo tan deprimente».
Fue un gesto de una crueldad exquisita, un regalo que no era un regalo, sino una burla, una forma de decirme que mi verdadera yo era inaceptable, que debía cubrir mi vergüenza con un disfraz. Mauricio, a su lado, sonreía, ajeno a la malicia, creyendo que era un gesto amable. La tensión llegó a un punto insostenible. Vivía en un estado de alerta constante, esperando el siguiente ataque, la siguiente humillación. Perdí el apetito. El sueño se convirtió en un lujo esquivo. Mi reflejo en el espejo me devolvía la imagen de una mujer derrotada, con ojeras profundas y una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en mi rostro. Camila estaba consiguiendo lo que quería. Me estaba marchitando, consumiendo lentamente desde adentro. Pero cada noche, antes de dormir, sacaba la vieja caja de madera de Ricardo. La abría y miraba la escritura. Tocaba el papel amarillento y sentía una extraña corriente de fuerza. Era un recordatorio de que mi historia aún no había terminado. Era la promesa silenciosa de que la justicia, aunque lenta, estaba en camino. Una tarde Mauricio vino a verme solo. Parecía incómodo, casi culpable. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Mamá, Cami y yo estuvimos pensando, y recordé que papá tenía un terrenito por ahí, ¿no? Uno que no vale nada». Mi corazón dio un vuelco. Continuó, claramente recitando un guión aprendido. «Hay un conocido de Cami que podría estar interesado en comprarlo para poner un almacén o algo así. Te daría un dinerito para tus gastos. No sería mucho, claro. Es un mal lugar. Pero algo es algo». La sangre se me heló en las venas. Lo sabía. De alguna manera, Camila había descubierto la existencia del terreno y ahora quería arrebatármelo por una miseria, usando a mi propio hijo como su marioneta. Su propuesta fue la gota que colmó el vaso. La ingenuidad que me quedaba se evaporó en ese instante, reemplazada por una frialdad y una claridad que nunca antes había sentido. Lo miré a los mismos ojos de su padre, y vi en ellos a un extraño, un hombre débil, manipulado, que estaba dispuesto a participar en el expolio de su propia madre por complacer a su esposa. No le respondí inmediatamente. Dejé que el silencio se estirara, que la incomodidad creciera en la habitación. Él desvió la mirada, incapaz de sostenerme el escrutinio. La petición no era solo sobre un terreno, era sobre mi legado, sobre la última voluntad de mi esposo, y estaban tratando de robármelo con una sonrisa y una palmadita en la espalda. Fue en ese preciso momento, mientras mi hijo esperaba una respuesta, que la Beatriz, sumisa y temerosa, murió para siempre. El dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una carga que me hundía y se convirtió en el combustible para mi motor. Ya no sentía tristeza, sino una rabia helada, una determinación inquebrantable. Ya no se trataba solo de recuperar mi dignidad, sino de hacer justicia. Justicia por mí, por la memoria de mi marido, por cada sacrificio que hice. Le dije a Mauricio con una calma que lo sorprendió, que lo pensaría. Le pedí que me dejara en paz por unos días. Necesitaba tiempo, no para considerar su oferta ridícula, sino para preparar mi contraataque. Esa noche no lloré. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y la escritura del terreno frente a mí. Por primera vez, no la veía como un recuerdo sentimental, sino como lo que realmente era, una herramienta de poder. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con odio, sino con una precisión quirúrgica. Camila y Mauricio habían subestimado a la anciana a la que creían haber derrotado. Habían confundido mi bondad con debilidad, mi silencio con sumisión, y ese iba a ser su error fatal. Iban a descubrir que las raíces que habían intentado arrancar eran mucho más profundas y fuertes de lo que jamás habían imaginado. El conflicto ya no era una serie de ataques unilaterales, ahora era una guerra silenciosa. Y yo, que nunca había luchado en mi vida, me estaba preparando para la batalla más importante de todas. Ya no luchaba por el amor de mi hijo, porque me di cuenta de que el amor que no va acompañado de respeto no vale nada. No luchaba por venganza, porque rebajarme a su nivel de crueldad sería una derrota. Luchaba por mí, por mi derecho a existir, a ser respetada, a ser dueña de mi propia vida y de mi futuro.
y sabía, con una certeza absoluta, que iba a ganar, porque ellos tenían la arrogancia y la codicia de su lado. Pero yo tenía la verdad, la memoria de Ricardo y un secreto que valía oro. El punto de ruptura no fue un estallido, no fue un portazo ni un grito ahogado en la noche, fue un silencio. El silencio que se instaló en la sala después de que Mauricio me pidiera el terreno de su padre y yo le dijera que lo pensaría. En ese silencio, mientras él se removía incómodo en el sofá, lo vi con una claridad brutal, despojado de todos los filtros del amor maternal. Ya no era mi niño, ni el joven brillante lleno de sueños. Era un hombre débil, un cómplice de la crueldad, dispuesto a despojar a su propia madre para satisfacer la codicia de su esposa. Y en ese instante, el cordón umbilical que me había mantenido atada a su aprobación, a su afecto, a la esperanza de que algún día volviera a ser el hijo que yo crié, se cortó. No con dolor, sino con la fría precisión de un bisturí. Aquella noche, mientras la casa crujía a mi alrededor, sentí una paz que no había experimentado en años. La ansiedad que me oprimía el pecho se había disipado, reemplazada por una calma gélida, una determinación absoluta. Ya no había lágrimas que llorar ni súplicas que hacer. Comprendí que había estado mendigando amor y respeto en el lugar equivocado, llamando a una puerta que no solo estaba cerrada, sino que había sido tapiada desde adentro. Dejé de preguntarme ¿por qué me hacían esto? Y empecé a preguntarme ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer yo? La pregunta lo cambió todo. El foco de mi energía ya no estaba en su crueldad, sino en mi respuesta. Dejé de ser la víctima de su historia para convertirme en la autora de la mía. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. No había tristeza en mí, solo un propósito. Fui a casa de mi vecina, Sofía, con la caja de madera de Ricardo bajo el brazo. Cuando le conté la propuesta de Mauricio, su rostro se endureció, pero no mostró sorpresa. «Lo esperaba», dijo en voz baja. «Esa mujer no se detendrá ante nada». Entonces le mostré la escritura. Le hablé de la promesa de Ricardo, de los rumores sobre el desarrollo de la zona. Sofía me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé, me miró fijamente y me dijo las palabras que necesitaba oír. «Beatriz, es hora de dejar de llorar y empezar a luchar. Mi sobrino, Fabián, es abogado. Se especializa en bienes raíces. Es un buen chico, discreto y muy inteligente. Déjame llamarlo». Ese fue el primer paso de mi plan silencioso. La llamada a Fabián. Mientras Sofía hablaba con él por teléfono en voz baja y urgente, yo sentía que una nueva puerta se abría. Ya no era solo yo contra ellos. Ahora tenía una aliada. Y pronto, un experto de mi lado. Acordamos una reunión para el día siguiente, en casa de Sofía, para no levantar sospechas. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza, pero no la esperanza pasiva de que las cosas mejoraran por sí solas, sino la esperanza activa que nace de la acción. Estaba tomando el control, moviendo mis piezas en el tablero de ajedrez en el que me habían forzado a jugar. Mi estrategia sería el silencio, mi arma sería la información, y mi campo de batalla, el terreno legal y financiero que ellos desconocían por completo. Cuando volví a mi casa, miré todo con nuevos ojos. La grieta en la pared que Camila había señalado con desdén ya no me parecía un signo de decadencia, sino una herida de guerra que pronto sanaría. El polvo en los muebles ya no me avergonzaba, era simplemente polvo. Empecé a despojar a sus palabras de su poder, su desprecio, sus humillaciones. Ya no podían alcanzarme porque yo había decidido que ya no me importaban. Mi valor no residía en su aprobación, mi dignidad no dependía de su respeto. Había pasado toda una vida buscando validación externa, primero en mi esposo, luego en mi hijo. Ahora, en la soledad de mis 65 años y con la cabeza rapada, estaba descubriendo que la única validación que importaba era la mía. Mi comportamiento hacia ellos cambió, pero de una forma tan sutil que no lo notaron. Dejé de llamar a Mauricio. Cuando él llamaba, mis respuestas eran cortas, amables, pero distantes. A Camila la trataba con una cortesía fría, impenetrable. Dejé de justificarme, de dar explicaciones. Adopté una fachada de fragilidad resignada. Les dejé creer que estaba considerando su oferta, que mi silencio
Era el resultado de la indecisión de una anciana confundida. Les permití que se sintieran superiores, que creyeran que tenían el control total de la situación. Su arrogancia era mi mejor camuflaje. Mientras ellos se regodeaban en su supuesta victoria, yo, en la sombra, estaba reuniendo a mi ejército, afilando mis armas, estudiando el mapa del territorio enemigo. El encuentro con Fabián Morales, el sobrino de Sofía, fue revelador. Era un joven serio, con una mirada inteligente que inspiraba confianza. Escuchó mi historia con atención, sin interrumpirme, examinando la escritura y los viejos planos del terreno. Su reacción al ver la ubicación fue de asombro contenido. «Señora Beatriz», dijo, después de un largo silencio, mientras hacía unas búsquedas rápidas en su computadora portátil. «Usted no tiene un simple terreno. Lo que su esposo le dejó es una mina de oro». Las cifras que mencionó eran tan astronómicas que al principio pensé que había oído mal. El valor se había multiplicado no 10 ni 100, sino 1000 veces. La magnitud de mi poder oculto era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Ese día, al salir de casa de Sofía, el mundo parecía diferente. El sol brillaba más, los colores eran más vivos. El peso que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo se había desvanecido. Ya no era solo una cuestión de justicia o dignidad. Ahora se trataba de libertad. La libertad de no volver a depender de nadie, de reconstruir mi vida en mis propios términos, de escapar para siempre de la esfera de toxicidad de Camila y Mauricio. Le di a Fabián instrucciones claras. Quería que investigara el valor exacto, que contactara discretamente a posibles compradores, grandes, corporaciones, no a individuos. Y sobre todo, que mantuviera la más absoluta confidencialidad. El plan estaba en marcha, y mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía con la emoción de un futuro que volvía a pertenecerme. Las semanas siguientes fueron un juego de paciencia y discreción. Mientras mi vida exterior seguía pareciendo la de una anciana resignada, mi mundo interior era un hervidero de actividad secreta. Fabián trabajaba con una eficiencia asombrosa. La primera mini victoria llegó una tarde lluviosa, en otra de nuestras reuniones clandestinas en casa de Sofía. Fabián extendió sobre la mesa un documento con aspecto oficial. Era una tasación certificada del terreno. La cifra impresa en la parte inferior de la página era tan larga que tuve que contar los ceros varias veces para asegurarme de que no estaba soñando. Era una fortuna, una cantidad de dinero que mi mente de maestra jubilada apenas podía procesar. «Y esto, señora Beatriz», dijo Fabián con una sonrisa, «tranquila, es solo el valor base. Ya he recibido 2 llamadas extraoficiales de consorcios inmobiliarios muy importantes. Están dispuestos a ofrecer incluso más. La ubicación es estratégica para su nuevo centro financiero». En ese momento, el poder dejó de ser una idea abstracta. Tenía un número, un valor tangible, era real. Esa noche, sosteniendo la copia de la tasación en mis manos, sentí que el fantasma de la Beatriz indefensa se desvanecía para siempre. La seguridad que me dio ese papel fue inmensa. Ya no era la pobre viuda que dependía de la caridad emocional de su hijo. Era una mujer millonaria. La ironía de la situación casi me hizo reír. Mientras Camila y Mauricio planeaban cómo estafarme unos cuantos pesos por mi terreno inútil, yo tenía en mis manos la llave de un imperio. Decidí que era hora de dar el siguiente paso, no en el plan de venta, sino en mi propia reconstrucción personal. Al día siguiente, retiré una pequeña parte de mis modestos ahorros, el dinero que guardaba, para emergencias, y tomé un taxi al centro de la ciudad. Fui a la mejor tienda de pelucas de la ciudad, un lugar elegante y discreto que había visto en una revista. Entrar en esa tienda fue un acto de rebelión. A diferencia de las pelucas baratas y humillantes que Camila me había regalado, aquí todo era de una calidad exquisita. La dependienta, una mujer amable y comprensiva, me trató con un respeto que ya había olvidado que existía. Me probé varios modelos y entonces la vi. Era una peluca de cabello humano natural, de un color castaño con sutiles reflejos plateados, muy similar al que yo tenía. El corte era moderno, elegante, un bob sofisticado
que enmarcaba mi rostro de una manera que me hacía parecer más fuerte, más decidida. Cuando me la puse y me miré en el espejo, no vi a una mujer calva escondiéndose. Vi a Beatriz Luna, renacida. Pagué sin dudarlo, junto con un par de atuendos nuevos que compré en una boutique cercana. Era una inversión en mí misma, la primera en toda mi vida. La oportunidad de estrenar mi nueva apariencia llegó una semana después. Camila llamó para invitarme a cenar. Era evidente que su paciencia se estaba agotando y quería presionar el tema del terreno. «Ponte algo bonito, suegra. Vienen unos amigos míos muy importantes», dijo con su habitual tono condescendiente. Acepté con una dulzura que debió parecerle sumisión. Esa noche me tomé mi tiempo para arreglarme. Me puse mi nuevo vestido, un traje de seda de color azul marino que me sentaba a la perfección, mis zapatos nuevos y, por supuesto, mi nuevo cabello. Me maquillé sutilmente, resaltando mis ojos. Cuando me miré por última vez en el espejo, la mujer que me devolvía la mirada era una extraña para mí, pero una extraña que me gustaba. Era una mujer que irradiaba una confianza serena, una elegancia que no venía del precio de su ropa, sino de su interior. Mi llegada al restaurante de lujo que habían elegido fue una pequeña obra de teatro. Entré caminando con la cabeza alta. Vi la mandíbula de Camila caer literalmente. Sus ojos se abrieron como platos, recorriéndome de arriba a abajo, incapaz de ocultar su desconcierto. Mauricio, a su lado, también parecía aturdido. «Mamá, estás diferente», balbuceó. «Te ves increíble». Camila se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa. «Beatriz, qué sorpresa. ¿De dónde sacaste esa peluca? Es mucho mejor que las que te regalé». Su cumplido era un ataque velado, una forma de recordarme su generosidad. Yo simplemente sonreí y le respondí con calma. «A veces, una tiene que invertir en sí misma, querida». La confusión en su rostro fue mi segunda mini victoria. No entendía nada. ¿De dónde había sacado yo el dinero? ¿De dónde esa nueva seguridad? Había introducido una variable inesperada en su ecuación de control. Durante la cena, mantuve mi nueva postura. Participé en la conversación con sus amigos importantes, hablando de libros, de arte, de actualidad, temas que Camila creía que estaban fuera de mi alcance. Ella intentó varias veces arrinconarme, hacer comentarios sutiles para menospreciarme. «Mi suegra es una mujer muy casera. No suele salir a sitios como este», dijo en un momento dado. Yo, en lugar de encogerme como habría hecho antes, simplemente respondí: «Es cierto, he pasado mucho tiempo cuidando de mi hogar y mi familia, pero he descubierto que nunca es tarde para ampliar horizontes». Cada uno de sus ataques rebotaba en mi nueva armadura de serenidad. La veía frustrada, perdiendo el control de la narrativa que tanto se había esforzado en construir. La conversación sobre el terreno finalmente surgió, como esperaba. Mauricio, empujado por una mirada impaciente de Camila, lo mencionó torpemente. «Mamá, ¿has pensado en lo que te comenté del terreno? El amigo de Cami sigue interesado. Sería una buena ayuda para ti». Lo miré fijamente, tomé un sorbo de vino y respondí con una voz neutra. «Sí, lo he estado pensando, Mauricio, y he decidido que necesito una asesoría profesional antes de tomar cualquier decisión. Es un legado de tu padre, después de todo. Quiero asegurarme de hacer lo correcto». La palabra «profesional» los descolocó. No esperaban que yo, la anciana ingenua, buscara ayuda externa. Podía ver las ruedas girando en la mente de Camila, intentando recalcular su estrategia. Había plantado la semilla de la duda, la posibilidad de que yo supiera más de lo que ellos creían. Esa noche, cuando volví a casa, me sentí exultante. No había revelado nada, no había confrontado a nadie. Simplemente me había mostrado a mí misma de una manera nueva. Les había demostrado que no era la mujer rota y desvalida que ellos creían. Había recuperado una parte de mi territorio, de mi identidad. Esta pequeña victoria me dio la fuerza que necesitaba para la fase final de mi plan. Fabián me había informado que uno de los consorcios estaba preparando una oferta formal y quería presentarla en una reunión. El final del juego se acercaba y por primera vez no sentía miedo, sino una emocionante anticipación.
La justicia silenciosa estaba en marcha, y cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba más a mi liberación. Me di cuenta de que la verdadera transformación no era solo financiera. El dinero era la herramienta, el medio para un fin. La verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de mí. Estaba redescubriendo mi propia voz, mi propio valor, mi propia fuerza. Cada vez que decía no a una humillación, cada vez que establecía un límite, estaba reconstruyendo el respeto por mí misma que había permitido que pisotearan. Estaba aprendiendo a ser la protagonista de mi propia vida, no un personaje secundario en la de los demás. La mujer que había llorado en el suelo del baño seguía allí, pero ya no era una víctima. Era una superviviente, y pronto sería mucho más que eso. El camino que he recorrido hasta ahora ha sido solitario y lleno de dolor, pero estas pequeñas victorias me han demostrado que la luz, al final del túnel, no es un tren que viene a arrollarme, sino el amanecer de una nueva vida. Me he dado cuenta de que la fuerza no siempre grita. A veces es la voz tranquila al final del día que dice: lo intentaré de nuevo mañana. Y mi mañana está a punto de llegar. Si has llegado hasta aquí en mi historia, es porque quizás tú también conoces la sensación de ser subestimado o herido. Si quieres saber cómo termina esta batalla, cómo se revela toda la verdad, suscríbete y acompáñame en el capítulo final de este viaje. La reacción de Camila. Y Mauricio esa noche me confirmó que iba por el buen camino. Su desconcierto era la prueba de que mi cambio los desestabilizaba. Estaban acostumbrados a una Beatriz predecible, sumisa. La nueva Beatriz, serena y segura, era una incógnita que no sabían cómo resolver. Les había quitado su poder más grande, la capacidad de hacerme sentir pequeña. Ahora, la dinámica había cambiado. Ya no era yo la que reaccionaba a sus movimientos. Eran ellos los que tendrían que reaccionar a los míos. El tablero de Ygritte se había girado, y aunque ellos aún no lo sabían, la reina que creían haber acorralado estaba a punto de hacer su movimiento de jaque mate. El escenario para el acto final fue elegido por ella, por supuesto. Unas semanas después de nuestra tensa cena, Camila organizó una gran reunión familiar en su lujoso apartamento. La excusa era un anuncio importante que querían compartir. Supe de inmediato que era el momento. Fabián ya había cerrado el trato con el consorcio. El dinero, una suma que todavía me costaba asimilar, ya estaba asegurado en una nueva cuenta bancaria a mi nombre. La noche del evento, me preparé como una actriz antes de salir a escena. Elegí un vestido de terciopelo rojo, un color que nunca me había atrevido a usar, el color de la fuerza y la pasión. Mi nuevo cabello estaba perfecto, mi maquillaje impecable. Al mirarme al espejo no sentí nervios, sino una calma absoluta. Iba a la guerra, pero era una guerra que ya había ganado. Solo me quedaba anunciar la victoria. Llegué deliberadamente tarde. Todas las miradas se volvieron hacia mí cuando entré. El silencio se apoderó de la sala. Un silencio cargado de sorpresa y admiración a regañadientes. Mi transformación era completa y su impacto, innegable. Camila, vestida de un blanco inmaculado que pretendía resaltar su pureza, me recibió con una sonrisa tensa. «Beatriz, qué bueno que viniste. Estábamos a punto de empezar». Me guió hacia el centro de la sala, donde toda la familia estaba reunida. Era su escenario, y yo era la actriz invitada que estaba a punto de robarle el espectáculo. Me senté, crucé las piernas con elegancia y esperé, disfrutando de su evidente nerviosismo. La depredadora no sabía que la presa había cambiado de bando. Después de unos minutos de charla forzada, Camila carraspeó, pidió silencio y, tomando la mano de Mauricio, hizo su gran anuncio. «Bueno, familia, los hemos reunido hoy porque tenemos una noticia maravillosa que compartir. Vamos a ser padres». Hubo aplausos, felicitaciones, abrazos. Mauricio me miró, esperando mi reacción. Le sonreí, una sonrisa genuina. «Felicidades, hijo. Un bebé siempre es una bendición». Mi calma la descolocó. Ella esperaba que la noticia me hiciera sentir más vieja, más irrelevante. Pero yo ya no jugaba en su tablero. Aprovechando el momento de alegría, Camila se volvió hacia mí, adoptando un tono de falsa preocupación que ya conocía demasiado bien.
Y ahora que vamos a tener más gastos, comenzó. Creo que es un buen momento para que Beatriz acepte la ayudita que le ofrecimos por su terreno. Así podrá estar tranquila y no ser una carga para nadie. Esa fue mi señal. El silencio volvió a caer mientras todos me miraban, esperando mi respuesta sumisa. Me levanté lentamente, con una elegancia pausada. «Gracias por tu preocupación, Camila. Es muy considerada», dije, mi voz resonando clara y firme en la sala. «Pero no será necesario. De hecho, yo también tengo un anuncio que hacer». Caminé hacia el centro de la sala, sintiendo cada par de ojos sobre mí. Como bien dices, he estado pensando mucho en mi futuro y he tomado algunas decisiones. La primera es que he vendido esa pequeña propiedad de la que hablas. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Camila, creyendo que había ganado, pero su sonrisa se congeló cuando añadí: «La vendí por una cifra millonaria a un consorcio internacional que construirá allí su nueva sede corporativa». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. El rostro de Camila pasó del blanco al rojo y luego a un pálido enfermizo. Mauricio me miraba con la boca abierta, completamente incrédulo. «Eso no es posible», susurró. Continué saboreando cada palabra. «Con ese dinero he decidido que me mudaré. Compraré una casa en la costa, un lugar donde pueda despertar cada mañana con el sonido del mar, un lugar donde pueda ser feliz, donde pueda ser respetada, un lugar lejos de la toxicidad y la ingratitud». Mis palabras eran una sentencia. No había ira en mi voz, solo la calma de una decisión irrevocable. Estaba anunciando mi libertad, mi emancipación de la tiranía emocional a la que me habían sometido. En ese momento, tal como lo habíamos planeado, sonó el timbre. Una de las empleadas abrió la puerta y mi abogado, Fabián Morales, entró. Vestido con un traje impecable, llevaba un maletín en la mano. Se acercó a mí con una sonrisa profesional. «Beatriz, buenas noches. Disculpe la interrupción. Solo pasaba a dejarle las copias finales del contrato de venta para que las firme». El impacto de ver a un abogado en medio de su fiesta fue demoledor para Camila. La presencia de Fabián legitimaba cada una de mis palabras, convirtiendo su peor pesadilla en una realidad innegable. Le agradecí y tomé los documentos, firmándolos con calma sobre la mesa de centro, bajo la mirada atónita de toda la familia. Y entonces, Fabián asestó el golpe de gracia. Con una naturalidad estudiada, se volvió hacia Mauricio. «Ah, Mauricio Luna, ¿verdad? Es curioso. Su nombre me sonaba». Mauricio asintió, mudo. Fabián continuó. «Recuerdo haber revisado los archivos de este terreno hace aproximadamente un año. Recibimos una oferta ridículamente baja por él, a través de un intermediario. Una miseria. La rechazamos, por supuesto. Lo interesante», dijo, mirando directamente a Camila, «es que el intermediario mencionó que la oferta venía de parte de la novia del hijo de la propietaria, que quería el terreno para un proyecto personal». La revelación cayó como una bomba, atómica en la sala. La codicia y la crueldad de su plan, su intento de estafarme un año antes, quedaban expuestas ante todos. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, acusador. La máscara de Camila se hizo añicos, revelando el rostro monstruoso de la codicia y la malicia. Su familia la miraba con horror y vergüenza. Mauricio, pálido como un fantasma, finalmente pareció comprender la magnitud de la manipulación de la que había sido cómplice. Me miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos no la influencia de Camila, sino una profunda y devastadora culpa. Había sido desenmascarada no por mis gritos o acusaciones, sino por la fría y contundente verdad de los hechos. No necesité levantar la voz. Mi dignidad recuperada y la verdad expuesta fueron mis verdaderas armas. Dejé los documentos firmados sobre la mesa, junto a la copa de champán intacta de Camila. «Bueno», dije con una pequeña sonrisa, «creo que mi trabajo aquí ha terminado. Les deseo lo mejor con el bebé. Espero que le enseñen valores que el dinero no pueda comprar». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie se atrevió a detenerme. Nadie dijo una palabra. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol era el único ruido en la sala. Una marcha triunfal que marcaba el final de una era de sumisión y el comienzo de mi nueva vida.
Al cerrar la puerta detrás de mí, no sentí rencor, ni siquiera alegría. Sentí paz, la paz profunda y satisfactoria de la justicia silenciosa. Afuera, la noche era fresca y el aire olía a libertad. Fabián me esperaba junto a su coche. «¿Cómo se siente, señora Beatriz?», me preguntó con amabilidad. Lo miré y una lágrima, una sola, rodó por mi mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza, era de gratitud, de alivio, de renacimiento. «Me siento como yo misma, por primera vez en mucho tiempo», respondí. La batalla había terminado. Había enfrentado a mis verdugos en su propio territorio y había salido victoriosa, no destruyéndolos, sino simplemente revelando la verdad y reclamando mi vida. El futuro era un lienzo en blanco, y yo, por fin, tenía todos los colores para pintarlo a mi antojo. Las consecuencias de aquella noche cayeron sobre ellos como una avalancha, silenciosa pero devastadora. Me enteré de los detalles a través de Sofía, quien a su vez lo supo por un primo lejano que estaba casado con una de las tías de Camila. La humillación pública fue total. El escándalo de su codicia y su intento de estafa se esparció como la pólvora entre su círculo, social y familiar. Ese mismo círculo ante el cual ella se esforzaba tanto por mantener una imagen de perfección y superioridad. Perdió lo que más valoraba, su estatus, la admiración y la envidia de los demás. La pareja perfecta se convirtió en el cotilleo del momento, señalados no por su éxito, sino por su bajeza moral. El castillo de naipes que había construido con tanto esmero se derrumbó con un solo soplo de verdad, dejándola expuesta en medio de las ruinas de su propia arrogancia. Para Camila, la pérdida más grande no fue el dinero que no pudo robarme, sino el control sobre Mauricio. La revelación de Fabián fue una cuña que se clavó en el corazón de su matrimonio. Mauricio, aunque débil, no era un hombre malo en esencia. Había sido cegado por el amor y la manipulación. Despertar de ese trance fue brutal para él. Tuvo que enfrentar el hecho de que la mujer que amaba lo había utilizado como un peón en un juego cruel contra su propia madre. Su relación, me contaron, se llenó de recriminaciones y desconfianza. El sueño de la familia perfecta se agrietó irreparablemente. La fortuna que tanto despreciaron en mí se convirtió en el fantasma que ahora los atormentaba, un recordatorio constante de la riqueza que pudieron haber compartido si hubieran actuado con decencia en lugar de con avaricia. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Cumplí mi promesa. Con la ayuda de Fabián, vendí mi pequeña casa y compré una villa preciosa en un pueblo costero, un lugar bañado por el sol y la brisa del mar. Mi nuevo hogar es luminoso, con grandes ventanales que miran al océano y un jardín que cuido con un amor renovado. Mi vida ahora es tranquila, pero no es una tranquilidad nacida de la resignación, sino de la elección. Leo, paseo por la playa, he hecho nuevas amigas en el club de lectura del pueblo. Por primera vez, no vivo para nadie más que para mí. La independencia financiera es maravillosa, sí, pero la verdadera riqueza que he descubierto es la paz interior, la libertad de ser dueña de mi tiempo, de mis decisiones y de mi destino. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis propios deseos. He descubierto nuevas pasiones, como la pintura y la jardinería a gran escala. Mi cabello ha comenzado a crecer, corto y plateado, y he decidido no volver a teñirlo. Cada hebra blanca es un testimonio de mi historia, una medalla de supervivencia que llevo con orgullo. A veces uso mi elegante peluca para ocasiones especiales, no para esconderme, sino como un accesorio más, un recordatorio de la mujer fuerte que nació de la humillación. Ya no soy la víctima de la crueldad de nadie. Soy una mujer que se ha reconstruido a sí misma desde los cimientos, más fuerte y más hermosa que antes, porque mi belleza ya no reside en mi apariencia, sino en la resiliencia de mi espíritu. ¿Y Mauricio? Ha intentado contactarme, por supuesto. Al principio sus llamadas eran frecuentes, sus mensajes de texto largos y llenos de arrepentimiento. Me decía que no sabía, que estaba ciego, que me quería. Escuché pero no respondí de inmediato. Mi silencio no era un castigo, sino una necesidad. Necesitaba espacio para sanar,
y él necesitaba tiempo para comprender la profundidad de su error. Su falta no fue solo la pasividad, sino la elección activa de ignorar las señales, de invalidar mis sentimientos, de ponerse del lado de mi agresora una y otra vez. El amor de madre es inmenso, pero no es incondicionalmente ciego. El perdón, me di cuenta, no podía ser un regalo, sino algo que él debía ganarse. Finalmente, hace unas semanas, acepté una de sus llamadas. Su voz sonaba diferente, más humilde, menos segura. Hablamos durante un largo rato. Lloró, y por primera vez no intentó justificarse. Asumió toda su responsabilidad. Te fallé, mamá, como hijo y como hombre, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Fue un comienzo. Le dije que lo quería, que siempre lo querría, pero que la confianza que se había roto tardaría mucho tiempo en reconstruirse. No le he prohibido que me vea, ni a mí conocer a mi nieto cuando nazca, pero he establecido una distancia saludable. Nuestro reencuentro no será una vuelta al pasado, a la madre sumisa y al hijo ciego. Será, si llega a ser, la construcción de una nueva relación basada en el respeto mutuo. El perdón, he aprendido, es un proceso complejo. He perdonado a mi hijo en mi corazón, porque no puedo vivir con el veneno del rencor. Pero el perdón no significa olvido, ni tampoco una reconciliación inmediata y sin condiciones. Significa liberarme del peso de la herida y permitir que él inicie su propio camino de redención. Él debe demostrar con acciones, no solo con palabras, que ha cambiado, que ha aprendido la lección. Debe entender que mi amor ya no es un cheque en blanco que él puede dar por sentado. Debe aprender a respetarme como la mujer fuerte e independiente que soy ahora. Nuestro futuro como familia es incierto y depende enteramente de él. Yo ya he encontrado mi paz, con o sin él. Mi vida hoy es la prueba de que nunca es tarde para renacer. A los 65 años, cuando muchos creen que la vida ya está escrita, yo he empezado a escribir mi mejor capítulo. He pasado de ser una nota a pie de página en la vida de los demás a ser la autora y protagonista de mi propia epopeya. Mi historia no es una de venganza, sino de justicia poética. No busqué destruir a Camila. Fue su propia maldad la que la consumió. Simplemente reclamé lo que era mío, mi dignidad, mi legado y mi derecho a ser feliz. Y en el proceso descubrí una versión de mí misma que no sabía que existía, fuerte, decidida y, sobre todo, libre. Si algo he aprendido en este tumultuoso viaje, es que la dignidad es el único tesoro que nadie puede arrebatarnos si no se lo permitimos. Es un jardín interior que debemos regar y cuidar nosotros mismos, porque si esperamos que otros lo hagan, corremos el riesgo de que lo pisen, lo sequen o lo envenenen. Durante años puse la llave de mi felicidad y mi autoestima en los bolsillos de otros, primero en el de mi amado esposo y luego en el de mi hijo. Y cuando ellos no estuvieron a la altura, o cuando permitieron que otros me la arrebataran, me sentí vacía, despojada. La lección más grande ha sido encontrar esa llave dentro de mí, aprender que mi valor no depende de la aprobación ajena, del cabello en mi cabeza o del dinero en mi cuenta. Reside en mi capacidad para levantarme después de haber sido derribada. La verdadera fuerza no se manifiesta en la capacidad de herir a otros, como creía Camila, sino en la resiliencia para sanar las propias heridas y transformarlas en sabiduría. La venganza es un fuego que consume a quien la ejerce, un veneno que se bebe esperando que muera el otro. Yo elegí un camino diferente, el de la justicia silenciosa. No busqué devolver el dolor, sino simplemente exponer la verdad a la luz, y la verdad, a menudo, es más poderosa y más devastadora que cualquier acto de revancha. La ingratitud y la codicia son semillas que, inevitablemente, cosechan su propia ruina. Construyeron su felicidad sobre la base de mi humillación, y esa base, podrida desde el inicio, no pudo soportar el peso de la realidad y se vino abajo. A los padres y madres que me escuchan, les digo esto: amen a sus hijos sin medida, sacrifíquense por ellos si así lo sienten, pero nunca, nunca se olviden de ustedes mismos en el proceso. Enséñenles el valor del respeto
y la gratitud con su propio ejemplo, estableciendo límites y exigiendo el lugar que merecen. Nuestro amor no debe ser un tapete para que otros limpien sus pies. Debe ser un faro que los guíe, sí, pero también una fortaleza que nos proteja. Anularse por los hijos no los hace más fuertes a ellos, sino más débiles a nosotros, y nos convierte en un blanco fácil para aquellos que no tienen buenos sentimientos. El mayor regalo que podemos darnos y darles es ser un ejemplo de amor propio y dignidad. Al final, mi historia es una sobre el valor de nuestras raíces, quienes desprecian el suelo del que han brotado, quienes olvidan los sacrificios sobre los que han crecido, están condenados a marchitarse. Puedes construir el rascacielos más alto y lujoso, pero si tus cimientos son débiles, si niegas la tierra que te sostiene, la primera tormenta te derrumbará. El verdadero éxito en la vida no se mide por la altura que alcanzas, sino por la profundidad de tu gratitud y el respeto que muestras por el camino recorrido y por quienes te ayudaron a falandarlo. El amor y el respeto a los padres no es una obligación, es el pilar que sostiene una vida verdaderamente plena y honorable. Hoy, desde mi refugio frente al mar, les comparto mi historia no como un lamento, sino como un testimonio de esperanza. Que mi viaje les sirva de inspiración a todos aquellos que se sienten invisibles, subestimados o heridos. Recuerden que dentro de cada uno de nosotros reside una fortaleza que a menudo desconocemos, esperando el momento adecuado para manifestarse. Nunca es tarde para reclamar tu vida, para reescribir tu final. La dignidad es nuestro derecho de nacimiento. Cuidémosla, defendámosla y, sobre todo, vivamos a la altura de ella. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si mi historia ha resonado contigo. Tu voz también importa. Cuéntamela en los comentarios.